La Corte Internacional de Justicia continúa fingiendo que está trabajando, fingiendo que está analizando el caso de Israel en la Franja de Gaza, en Palestina. Después del veto de Estados Unidos para exigir un alto al fuego humanitario inmediato por parte de Israel en la Franja de Gaza, tras la muerte de miles de personas, sobre todo mujeres, niños, adultos mayores que se encuentran en refugios, en hospitales. La situación es terrible y lo que llama mucho la atención es cómo para este tipo de instituciones, ya sea la ONU, la Corte, en fin, cualquiera, no es importante. No es importante lo que está ocurriendo en Israel. Por el tema de la guerra de Rusia hicieron un escándalo. Llevamos 2 años hablando de esta guerra. Y Estados Unidos no se cansa de decir que es importante seguir apoyando a Ucrania. ¿Por qué no habla de un alto al fuego en Israel? ¿Por qué no hicieron un escándalo por la masacre que está realizando Benjamín Netanyahu en los palestinos? Por lo menos hay dos países de lo que es Sudamérica que se han levantado y han dicho basta. Después de que Sudáfrica se manifestara reprochando la falta de actividad por parte de la Corte Internacional de Justicia, por parte de la ONU, el Consejo de Seguridad, la UNICEF, en fin, todos los organismos internacionales que supuestamente deberían de ser neutrales. Y al estar todos completamente callados, por lo menos Sudáfrica, que pertenece y sigue la línea de la Corte Internacional de Justicia, recordemos que por eso el presidente ruso Vladimir Putin no pudo acudir a la cumbre de los BRICS que se llevó a cabo el año pasado, porque tiene una orden de aprehensión de la Corte Internacional y no existe una orden de aprehensión contra Benjamín Netanyahu, contra sus militares, contra todos aquellos que están realizando actos terribles, que incluso la Corte prácticamente reconoció, porque no lo quiso aceptar de forma total, definitiva, pero casi reconoció que lo que está haciendo Israel en la Franja de Gaza es un genocidio. Ahora este llamado de Sudáfrica se unen Brasil y Chile, acusaron a Israel de violar sistemáticamente el derecho internacional en su trato al pueblo palestino. Le reprocharon, por supuesto, el caso omiso que hace de las resoluciones de distintos organismos internacionales donde todos le han señalado muy tranquilamente que lo que está haciendo está mal. Pero Israel tiene el apoyo de Estados Unidos. Al tener el apoyo de Estados Unidos, entonces Israel puede seguir haciendo lo que quiera, cuando quiera y acabar con quien quiera. Por eso, estos dos países se levantaron y acusaron a Israel de no cumplir los lineamientos. Ambos países sudamericanos están entre los 52 que intervienen en una audiencia que se está llevando a cabo de la Corte Internacional de Justicia en La Haya sobre las consecuencias jurídicas de la ocupación israelí en los territorios palestinos desde 1967. Recordemos que este conflicto entre Israel y Palestina lleva décadas y sobre todo, Israel ha tomado el control del territorio que una vez fue Palestina. Realmente no están, en este caso, los ciudadanos palestinos invadiendo o atacando a Israel, fue todo lo contrario, pero digamos que en el momento en el que el Reino Unido prácticamente le dio los territorios que no eran suyos, pero se los concedieron a Israel, entonces, bueno, ya se sienten con todo el derecho de exigirle a los ciudadanos palestinos que se vayan de lo que ellos consideran su territorio. Entonces se está llevando a cabo esta audiencia que arrancó precisamente el lunes, va a durar toda la semana, se celebra a raíz de una solicitud de opinión consultiva que la Asamblea General de la ONU le hizo a la Corte Internacional de Justicia en diciembre. En diciembre del 2022, estamos en febrero del 2024 y desde octubre arrancaron los ataques contra el enclave palestino. Israel ya declaró en su momento que cualquier sentencia del tribunal sería absolutamente ilegítima y que por eso no haría caso de las decisiones de la Corte Internacional. ¿Por qué se le permite a Israel ignorar por completo la sentencia de este tribunal?
Y a Rusia todo el mundo lo atacó. Bueno, a Vladimir Putin todo el mundo lo ataca. El asunto cobra más relevancia en medio de la desmedida ofensiva militar israelí en la que este país hebreo está castigando a la Franja de Gaza tras los ataques de Hamás del pasado 7 de octubre, donde más de 1.200 personas perdieron la vida, pero al mismo tiempo se le hace hincapié a que Israel ya se ha cobrado la vida de casi 30.000 personas desde octubre a la fecha. Y nadie hace absolutamente nada por detener estos ataques. Eso es algo que tenemos que recalcar y compartir y repetir. La intervención de la representante brasileña, la diplomática María Clara de Paula Tuzco, ante el máximo órgano judicial de la ONU, se dio en medio de la crisis abierta entre el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva después de que el mandatario dijera, entre otras cosas, que los ataques en el enclave palestino se asemejan al momento en el que Hitler decidió acabar con los judíos. Por obvias razones, esto generó la ruptura total de la diplomacia entre Israel y Brasil. En el caso de Brasil, Lula da Silva intentó señalar que no se refería como tal a este hecho de, en general, el Holocausto, sino algunas acciones que había realizado precisamente el entonces líder Adolf Hitler, con referencia a perseguir a los judíos, que sería prácticamente lo mismo que estaría haciendo en este momento Israel contra los palestinos. Hay algunas imágenes que se comparten en las redes sociales donde se comparan precisamente estas acciones sobre lo que ocurrió en esa guerra y por supuesto lo que vemos hoy en día entre Israel y Palestina. En este caso, en esta situación, de Paula Tuzco afirmó que su intervención en la ocupación de los territorios palestinos desde 1967 por parte de Israel es una violación de los derechos humanos y de numerosas resoluciones de la propia ONU. Así que no se pueden quedar callados, no deberían haberse quedado callados durante tantos años. Dijo que no puede ser aceptada esta actitud y mucho menos normalizar estas acciones por la comunidad internacional. De igual forma, la representante chilena tuvo su oportunidad de hablar sobre este tema. Ella es abogada y ex subsecretaria de Relaciones Exteriores, Jimena Fuentes. En su intervención aseguró que en virtud de sus acciones, incluida la explotación de recursos naturales, las políticas de asentamientos, la construcción del muro, la legalización de puestos de avanzada, entre otras cosas más, Israel ha demostrado su intención de controlar indefinidamente el territorio palestino ocupado. Ahora ya estamos hablando de que ellos precisamente querían quedarse con el norte de la Franja de Gaza porque era precisamente una zona que tiene muchos recursos, principalmente gas. Estas violaciones sistemáticas también son una base para declarar que la ocupación de Israel en lo que fue en su momento Palestina es completamente ilegal. Ambas representantes abogaron por la solución de 2 estados, es lo que todos están diciendo, pero en este caso, el primer ministro Benjamin Netanyahu ha sido muy tajante, no va a permitir la creación de 2 estados. Eso sería como aceptar que el grupo Hamás, no Palestina, el grupo Hamás les ganó en este conflicto y es algo que no van a permitir. En este caso, se centran en la ocupación israelí de Cisjordania, de Gaza, de Jerusalén Este desde 1967 y es completamente independiente esta reunión que está ocurriendo durante toda esta semana en La Haya, es completamente independiente de la acusación de presunto genocidio que hizo Sudáfrica contra Israel en la Corte Internacional de Justicia. Esto por las presuntas violaciones de los derechos humanos perpetradas durante las operaciones de la Franja de Gaza, pero sobre todo al hacer énfasis en lo que serían los ataques que han ocurrido en los últimos días a la ciudad de Rafah, una ciudad que presuntamente no debería encontrarse como punto de mira por parte de los militares y el ejército de Israel, porque se supone que es una zona en la que se encontraban civiles que fueron desplazados de sus hogares desde el norte de la Franja de Gaza.
Esperemos que la Corte Internacional de Justicia finalmente haga algo. Lo compartimos en uno de nuestros en vivos, como incluso uno de los miembros de la Corte Internacional de Justicia se quedaba dormido cuando estaba hablando Israel para defenderse de las acusaciones de Sudáfrica. Una total y rotunda vergüenza, porque saben que independientemente de lo que diga Israel, independientemente de la acusación de Sudáfrica, no pueden hacer absolutamente nada porque las órdenes vienen desde Estados Unidos. Y si Estados Unidos dice todo está bien, ellos van a decir sí, quizás sí se esté cometiendo un pequeño genocidio, pero nada que no se pueda controlar. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscribirte. Nos vemos la próxima.